El abuso narcisista es un tipo de abuso muy perjudicial que puede tener un impacto emocional y mental significativo en la víctima. Puede manifestarse en diferentes formas como abuso verbal y mental. Es importante detectarlo y reconocer al narcisista lo antes posible. Estudios recientes han demostrado que este tipo de abuso psicológico puede provocar cambios físicos en el cerebro. Se ha demostrado que el abuso a largo plazo puede provocar la contracción y deformación de dos partes del cerebro: el hipocampo y la amígdala. El hipocampo es responsable de la memoria y el aprendizaje, mientras que la amígdala es responsable de los pensamientos y emociones negativas. A medida que el abuso continúa, el hipocampo se contrae y la amígdala se inflama, lo que puede provocar problemas cognitivos y trastornos del estado de ánimo como ansiedad, depresión e incluso bipolaridad. Un estudio ha encontrado que altos niveles de cortisol, la hormona del estrés, están relacionados con hipocampos alterados, lo que puede provocar síntomas como mareos, ataques de pánico y preocupación excesiva. El abuso puede provocar lo que llamamos el trastorno de estrés postraumático. Escapar del abuso narcisista puede ser beneficioso para reducir el estrés y revertir los niveles de cortisol, lo que puede mejorar la salud del hipocampo. La amígdala es una estructura cerebral que tiene la función del control de nuestras emociones intuitivas y en la regulación de diversas funciones corporales como el miedo, el odio y el amor, así como también el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, los niveles de azúcar en la sangre y la presión sanguínea. Cuando la amígdala se encuentra en estado de alerta máxima, se produce una serie de síntomas físicos que se extienden por todo el cuerpo, lo que se conoce como la respuesta de lucha o huida. Esta respuesta se desencadena cuando el cuerpo experimenta síntomas como fiebre, mareos y otros. Los narcisistas pueden mantener la amígdala de sus víctimas en un estado de alerta constante, lo que dificulta la capacidad de las víctimas para manejar el estrés. Cuando el hipocampo se contrae, se producen niveles excesivos de cortisol y la amígdala se ve amenazada, y como resultado los recuerdos a corto plazo se almacenan como recuerdos a largo plazo, y eso puede provocar el trastorno por estrés postraumático. Cuando la amígdala se inflama, cualquier estímulo externo puede desencadenar la respuesta de lucha o huida. Esto provoca que la persona se sienta con miedo o pánico ante estímulos aparentemente inofensivos. La amígdala es responsable de cómo percibimos y respondemos emocionalmente a nuestro entorno. Esta estructura cerebral controla nuestra reacción ante estímulos basados en nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida. Si el hipocampo se ve afectado, nuestra capacidad de concentración disminuye y se necesita más tiempo y esfuerzo para entender y aprender cosas que antes nos resultaban fáciles. El abuso narcisista tiene daños irreversibles en tu cerebro. La recuperación después del abuso es un proceso lento que puede llevar años, pero de poco a poco la víctima va mejorando y cada día es mejor que el anterior. Si te ha gustado este contenido, déjame tu like y no olvides suscribirte para mucho más. Hasta pronto.